Pero antes de iniciar con este libro, quiero compartirles el extracto de un libro. Me disculparán que no les dé el título. No pretendo, digamos, invitarlos a sumarse a lecturas, aparte de las que ya tienen en el diploma, que son varias. Pero me parece que lo que voy a leer a continuación, lo que les voy a compartir a ustedes, es de un enorme valor para nuestro trabajo de desarrollo de conciencia. Entonces, comienzo. A fin de comprender lo que tratamos de explicar, pensemos en programación y conciencia como elementos absolutamente opuestos, ya que conciencia implica capacidad de cambio, elección y autogobierno, lo cual obviamente no es posible en un ente que es la manifestación visible de un programa. El gran programador puede ser denominado Dios, Padre Universal, inteligencia cósmica o como se le quiera nombrar, pero siempre sabremos a qué nos referimos. Debido a su programación cerebral y a otros fenómenos poco conocidos, el ser humano vive, como ya lo hemos dicho con anterioridad, en un permanente estado sonambúlico. ¿Qué es un sonámbulo? El diccionario define el sonambulismo como, abro comillas, sueño anormal durante el cual el paciente se levanta, anda y a veces habla. Genial definición para nuestro propósito, solamente que la expresaríamos de la siguiente manera, abro comillas, el autor. Sueño que afecta a toda la humanidad, durante el cual se levanta, anda, lucha, ama, odia, goza, sufre, piensa, procrea, vive, envejece y muere, sin darse cuenta jamás de su condición hipnótica. Recordemos que el conocimiento de la hipnosis se originó en las escuelas esotéricas y que la ciencia, aún habiéndola adoptado, está muy lejos de conocer. Sin embargo, el individuo duerme en la noche, pero está despierto en el día. Lo que no se considera es que sueño y vigilia representen puntos extremos de la conciencia psicológica, pero que entre estos polos hay muchos grados. Así, una persona puede estar, ojo a esto es muy interesante, una persona puede estar durante la noche ligeramente dormida, muy dormida, profundamente dormida o profundísimamente dormida. Lo mismo ocurre con la vigilia, en la cual un hombre puede estar apenas despierto o extremadamente alerta. Pues bien, el sapiens se acostumbró insensiblemente a creer que su estado habitual de conciencia durante el día es el de estar despierto, cuando en realidad es un estado de sueño hipnótico o sonambúlico, en el cual, sin embargo, el sujeto puede desenvolverse con apariencias de vigilia, ya que la inteligencia programática no se ve en apariencia afectada por la hipnosis, especialmente cuando no hay nadie lo suficientemente despierto como para hacerlo notar. Esto es muy interesante, ¿no? Porque uno puede creer que uno está despierto, pero la historia puede ser distinta. La historia nos relata, empero, los episodios de la vida de algunos filósofos que por haber devenido hombres despiertos, comprendieron la verdad, tuvieron acceso a una realidad profunda y substancial
y trataron de comunicar su conocimiento a los demás hombres para ayudarlos a despertar. Algunos así lo hicieron, pero la inmensa mayoría permaneció sorda, ciega y muda. No obstante, la gran mayoría de los filósofos han sido solamente grandes pensadores, pero no hombres despiertos. Aquí yo voy a agregar algo. Existen, a pesar de que el autor aquí habla de filósofos que llegaron a estados de despertar, existen precisamente niveles de despertar. Pero no hombres despiertos, gigantes del intelecto, pero no de la conciencia. Es por eso que la filosofía tradicional ha sido siempre tan árida, tan fría, tan abstracta y tan poco práctica. Estos filósofos fueron solamente enamorados de la verdad, pero en forma de una imagen o símbolo, y no como una realidad viviente. De este modo, la inteligencia que posee el sapiens, aun cuando sea genial, es una inteligencia mecánica, muerta y programada. ¿Y qué hay de la capacidad creadora? No se objetará cuando el hombre prueba su genio creador a cada instante. Replicamos a esto diciendo que el programa cerebral y cultural del hombre docto o sabio crece constantemente, pero siempre siguiendo los patrones ya establecidos en el texto. El sujeto puede estudiar o investigar constantemente, pero siempre dentro de los límites del contenido básico de su intelecto. Así, acumula miles de elementos heterogéneos y homogéneos, los cuales en su diario quehacer intelectual puede dar lugar a infinitas combinaciones que se han dado por la mecánica del pensamiento en el trabajo cerebral, pero no por un auténtico proceso de creación. En este mundo regido por la inteligencia mecánica, será tanto más inteligente aquel que más información posee en su programa y que sea capaz de manejarla en la forma más ágil posible. El filósofo hermético, que se ha convertido realmente en un hombre despierto, tiene una inteligencia viva, despierta, creadora y desprogramada, al revés del común de los mortales. Esta inteligencia se manifiesta más allá de lo puramente intelectual, llegando a la cima de una concepción integral en la cual la inteligencia debe rebasar el ámbito intelectual para llegar a la dimensión, aquí el autor lo cita así, de lo mental. En efecto, hemos dado a la palabra mente un significado que no tiene habitualmente, definiéndola del siguiente modo: inteligencia y conciencia nacida de un aprendizaje en estado de vigilia intensificada. El hombre común carece de mente y debe conformarse con manejar su limitada inteligencia y conocimiento, desarrollados en base a un aprendizaje sonambúlico, o sea, en estado de sueño o hipnosis. Bueno, voy a dejar hasta acá. Quería introducir la lectura del libro de hoy con este extracto, ¿vale? De esta otra obra. Bueno, entonces, vamos a proceder a iniciar la lectura del libro que nos corresponde el día de hoy. Disolver el ego, realizar a el ser. Extractos de las enseñanzas de David R. Hawkins. Una aclaración, esto es una sesión de participación abierta, no se sientan cohibidos a
querer opinar, comentar, escribir en el chat, solicitar la mano para hacer su intervención, ¿ok? Así que están totalmente invitados. Editado por Scott Jeffrey. Gloria in excelsis Deo. Las personas que quieran, no les voy a invitar a que tomen ese libro porque ustedes tienen muchas lecturas que hacer. Así que simplemente disfrutemos la lectura. Prefacio. Toda vida refleja la evolución de la conciencia, desde la de las simples bacterias hasta los niveles avanzados de iluminación de los grandes sabios del mundo. Miren qué interesante porque aquí el doctor, esto es un prefacio del mismo autor, David R. Hawkins, habla de niveles de iluminación y en este caso alude a niveles avanzados de iluminación. Scott Jeffrey ha asumido la formidable tarea de delinear las comprensiones fundamentales que se producen a lo largo del gran camino. Estas selecciones son pasos inspiradores e intrínsecamente transformadores que aceleran el tránsito hacia la iluminación. Entender completamente cualquiera de ellos ilumina a los demás. El gran viaje eleva al lector desde lo aparentemente mundano a la realización de la gloria de Dios. David R. Hawkins. Introducción. El exceso de información y de acción que hoy consumen nuestro tiempo y atención bombardean al estudiante espiritual contemporáneo. Esta obra sobre la naturaleza del ego, la mente y la conciencia se creó para acompañar a los investigadores y estudiantes serios de las enseñanzas del Dr. David R. Hawkins. Tanto si estás trabajando en tu escritorio como esperando en la cola del banco, tomándote un café en una cafetería, paseando por el bosque o simplemente tumbado en la cama, disolver el ego, realizar el ser, que es el título de esta obra, te ofrece una serie de interesantes reflexiones sobre la verdad. Estas citas y pasajes están destinados a inspirar la contemplación y la reflexión del estudiante sobre la temática del ego. Han sido seleccionadas cuidadosamente de los principales escritos del Dr. Hawkins, entre los que se incluyen El poder frente a la fuerza, El ojo del yo, realidad y subjetividad, verdad frente a falsedad, trascender los niveles de conciencia, el descubrimiento de la presencia de Dios y realidad, espiritualidad y hombre moderno, así como de otros numerosos trabajos, tanto publicados como no publicados. Los textos seleccionados han sido tomados directamente de las obras anteriores, con pequeñas alteraciones cuando era apropiado y están categorizados por temas a conveniencia del lector, pues muchos de los temas se solapan unos con otros. La belleza de este formato es que puedes empezar a leer allí donde te sientas inspirado o bien simplemente puedes abrir una página al azar. Si descubres que alguno de los términos utilizados no te resulta familiar, por favor consulta el glosario al final del libro. En el planteamiento del progreso espiritual, tal y como lo explica el Dr. Hawkins, no se trata de llegar a alguna parte, puesto que no hay ningún lugar donde llegar. Más bien se te lleva a trascender tu ego y a deshacerte de toda ilusión para que la verdad se alce revelada. Como explicaba en muchas de sus charlas, abro comillas, el sol brilla siempre. Solo tienes que apartar las nubes. Las enseñanzas del Dr. Hawkins exponen que el ego-mente no es más que un complejo laberinto de espejos. Como experimentado profesor y místico,
nos lleva a salir de las distorsiones y falacias perceptuales para entrar en la luz de la conciencia misma. Sus enseñanzas representan un faro luminoso que cualquier estudiante espiritual que esté dispuesto puede seguir hacia los niveles superiores de conciencia. Descubrirás que el Dr. Hawkins ilumina la ilusión de dualidad, la sensación de separación de un esto observando un eso, y la verdadera naturaleza de la subjetividad, la realidad y la verdad con una precisión que no ha sido superada en la literatura espiritual. Ofrece al estudiante aplicado el don de la claridad y de la dirección espiritual, destilando los temas difíciles y confusos para la mente occidental. Las enseñanzas del Dr. Hawkins no están pensadas para los tímidos espirituales, es decir, para aquellos que estén más interesados en energizar sistemas de creencias, confirmar opiniones y adherirse ciegamente a las doctrinas eclesiásticas. Los pasajes aquí contenidos han sido seleccionados para el individuo que se dirige honestamente hacia un mayor significado y comprensión. Y en último término, hacia la autorrealización. Al trascender la ilusión del pequeño yo, uno realiza el yo superior, la realidad última de la que surge la conciencia, más allá de las palabras o conceptos. La primera sección de este libro explora la naturaleza del pequeño yo, el ego y la mente. Las secciones siguientes están dedicadas a trascender el yo y a experimentar la presencia no dual de la divinidad y la realización de la iluminación. Muchos de los temas y conceptos que se presentan en este libro se repiten, tal como lo hacen en los principales escritos del Dr. Hawkins. Dicha estrategia es intencional, puesto que él explica que los principios no lineales se aprenden mediante la repetición. Eso es muy claro. Más que mediante la comprensión secuencial y lineal. Nuestra comprensión madura al leer, releer y contemplar el significado que está detrás de las palabras. Finalmente, la enseñanza se convierte en parte del estudiante, una realidad subjetiva y experiencial. Entonces las palabras dejan de ser necesarias. Que tu viaje espiritual te conduzca a la verdad superior. Bendiciones. Scott Jeffrey. Bueno, y aquí empieza. Aquí empieza. Primera parte. Estoy viendo aquí hasta dónde nos vamos a animar a leer. Son las 8:25. Bueno, quiero preguntar por acá en el chat, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿No hay sueño por ahí? ¿No están durmiéndose? ¿No hay alguien durmiéndose por acá? El nombre del autor, el doctor David R. Hawkins, es el mismo autor del libro que el maestro les deja como trabajo para estudiar en la clase número 1, ¿ok? Y se llama La disolución del ego. Bueno, vamos entonces a empezar esa lectura. Bueno, dice así. Bueno, no, ya empezamos la lectura, pero vamos a entrar pues al contenido de la obra. Primera parte, el yo, ego, mente. El proceso de trascender hacia los niveles más elevados de iluminación implica soltar la identificación con el yo personal, la creencia en un yo
una unidad de procesamiento central que tiene su propio cuerpo, mente y emociones. Es un obstáculo para la realización de nuestra verdadera naturaleza. El doctor Hawkins explica que el yo en minúscula, compuesto de ego y mente, presupone la existencia de un agente causal primario, interno y centralizado. Por ejemplo, el hacedor de los actos, el pensador de los pensamientos y el tomador de las decisiones. Empezaremos aquí explorando la naturaleza del ego y de la mente, el sentido de un yo personal, a fin de estar mejor preparados para trascender esta identificación errónea. 1. Naturaleza del ego. Hawkins describe al ego como el hacedor imaginario que está detrás del pensamiento y la acción. Este conjunto de hábitos de pensamiento atrincherados, reforzados por el consenso social y la repetición inconsciente, genera la sensación ilusoria de un yo personal. El objetivo principal del trabajo espiritual es trascender la unidad de procesamiento central que cree ser esencial para la supervivencia. Entender la naturaleza del ego revela sus mecanismos subyacentes, de modo que podamos retirar el valor que hemos proyectado inocentemente sobre él, capacitándonos de esta manera para el progreso espiritual. Y ya lo que voy a leer a continuación, sí son apartados de el propio Dr. Hawkins. Y están separados como por ideas, ¿no? En realidad no es como una narrativa eh, pues constante, sino como extractos, ¿sí? Empezamos con el primero que tiene solo 2 renglones. El progreso de la conciencia se facilita al darnos cuenta de la naturaleza evolutiva del ego y su estructura. Bueno, y aquí va a la siguiente. Dentro del budismo tibetano hay algo que se llama el continuo mental, ¿sí? Entonces aquí cuando habla de la naturaleza evolutiva del ego, habla de, del eterno viaje. Y se le dice eterno porque es un largo viaje del alma con la mente, ¿sí? Entonces, la mente tiene distintos instrumentos y uno de esos es el ego. Entonces, cuando se habla de la naturaleza evolutiva del ego, se habla de que el ego está sujeto al tiempo y el espacio, ¿sí? La identificación personal está sujeta al tiempo y el espacio. Entonces, en esa relación del alma con la mente, entonces existe, bueno, la evolución, ¿no? La evolución. Y esto obviamente trasciende la experiencia en la materia o nuestra experiencia de vida actual en esta dimensión, ¿no? Es así como, eh, eh, y ahora aquí hay que tener en cuenta, cuando se habla de evolución, se habla de la evolución en espiral, ¿no? No se habla de que nosotros por naturaleza tendamos a una evolución lineal, sino que es una evolución, bueno, misteriosa en parte, que no entendemos, pero y en la que podemos decaer en la evolución, ¿no? O sea, involucionar. De como estamos en un mundo dual y el ego está sujeto a la dualidad, a la relatividad, entonces se habla de evolución y se habla de involución. Evolución, involución. Entonces,
Aquí habla de que el proceso el progreso de la conciencia se facilita al darnos cuenta de la naturaleza evolutiva del ego y su estructura. Entonces, al darnos cuenta de todos los procesos egoicos, ¿no? Y a dónde nos conducen. Y experimentar. Experimentar ese trajín, ¿no? Ese trajín. Entender las mecanicidades del ego, entender las estrategias del ego, y como ya lo decía hace unos segundos, no solamente es entender intelectualmente, sino realmente muchas veces pasar por procesos de sufrimiento, ¿no? Y trascender esos procesos de sufrimiento. Siguiente, la realización es un proceso paulatino. El progreso espiritual se acelera mediante la comprensión de la verdadera naturaleza del ego. No se trata de un enemigo al que haya que atacar o derrotar, ni tampoco es un mal que tenga que ser eliminado, sino que éste se disuelve mediante la comprensión compasiva. Esto es muy hermoso. Una definición que a mí me gusta siempre traer a colación a mi mente es la de la purificación del ego. La purificación del ego. La purificación del ego se da precisamente a través de una comprensión compasiva, ¿no? Ahora, esta comprensión compasiva implica una dedicación al trabajo del autoconocimiento, dedicación que lo debe llevar a uno a procesos de exigencia, a procesos de, de retirada de la zona de confort, ¿sí? Lo puede llevar a uno a recibir instrucciones de un mentor determinado que precisamente busque tocar esas heridas, ¿no? O llanar en la llaga, o llanar en la llaga, ¿cierto? Y producir estos despertares, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que confundir la comprensión compasiva con un camino de no exigencia. Muy importante eso, ¿no? Muy importante, ¿vale? Porque ahí hay una línea que es un poco borrosa, ¿no? Porque aquí habla de que no se trata de atacar ni derrotar al ego, ¿vale? Em, Sin embargo, sí hay que, dentro del proceso de comprensión compasiva, hay que pasar por muchos estados, ¿no? Por ejemplo, comprender la experiencia de la vergüenza, comprender la experiencia de la apatía, ¿sí? Comprender la experiencia de la ira, comprender la experiencia de la reactividad, comprender la experiencia de la baja autoestima, pero es una comprensión experiencial, donde al ardor, ¿sí? de tantas emociones álgidas, uno podría pensar que uno está luchando con el enemigo, pero en realidad es una ilusión, uno no está luchando, uno está comprendiendo, más bien está luchando por comprender sus dinámicas egoicas. Siguiente, no sé, aquí yo creo que esto es un gran espacio para que ustedes también den sus opiniones, ya que este libro está presentado de esta manera. Así que, por favor, si tienen algo que opinar, quieren comentar algo, lo pueden hacer. Continuamos. En el discurso espiritual, la palabra ego implica una cualidad negativa, un obstáculo a la realización debido a su construcción lineal y dualista. Sin embargo, en psicología, el término denota las habilidades de manejo y supervivencia que se necesitan para lidiar eficazmente con el mundo. Bueno, esto está claro, ¿no? La psicología tradicional trata acerca de cómo podemos nosotros tener un ego positivo. Y ya desde una psicología más espiritual o un proceso de autorrealización, ya se habla de la trascendencia del ego, ¿vale? La trascendencia del ego. Siguiente, el mundo del ego es como un laberinto de espejos por el que el ego deambula, perdido y confuso.
al ir persiguiendo las imágenes en un espejo detrás de otro. La vida humana está caracterizada por una cantidad interminable de pruebas y errores en el intento de escapar del laberinto. A veces para mucha gente y posiblemente para la mayoría, el mundo de los espejos se convierte en una casa de los horrores que va de mal en peor. La única forma de salir de este circuito cerrado es la búsqueda de la verdad espiritual. Esto lo voy a unar con la primera sentencia que leímos, ¿no? Donde se habla de que el progreso de la conciencia se facilita al darnos cuenta de la naturaleza evolutiva del ego y su estructura. Es decir, apoyándonos en el símil que ahora acabamos de leer, entendiendo esa casa de los espejos. Y entendiendo incluso cómo esa casa de los espejos se convirtió ahora en una casa del terror. ¿Va? Ahora, importante entender que ese trabajo debemos hacerlo en esos momentos. No es un trabajo que se pueda postergar. O bueno, se puede postergar, pero la postergación puede significar una estadía constante y muy larga en la casa de los horrores. En la casa de los horrores. Porque, bueno, el ego nos lleva, como el ego es de naturaleza dual, relativa, y está sujeto al tiempo y el espacio. Bueno, las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas en la casa de los espejos, pero infinitas. Y uno se puede perder fácilmente en ese laberinto, o uno más bien ya está perdido en ese laberinto. Entonces hay que aprovechar la oportunidad. Es como si uno estuviera en la casa de los espejos y de repente encontró un lugar donde uno puede encontrar la verdad espiritual, donde hay pistas. ¿Sí? Imagínense como una película, ¿no? Entonces aquí encontré pistas. Este libro, este curso, esta clase, esta conferencia que escuché, esta práctica que estoy realizando, esta experiencia psíquica que tuve, este sueño, ¿sí? Son pistas que empezamos a encontrar, ¿vale? Y que no son fáciles de encontrar. Siguiente, como el ego está construido a base de posicionamientos, no tiene otra opción que ser lo que es. Por lo tanto, se convierte en una fuente ineludible de sufrimiento y pérdidas interminables. Por encima de todo lo demás, tiene miedo del futuro y del espectro de la muerte, que es intrínseca a su estructura. Bueno, aquí habla de la rigidez del ego, ¿no? La rigidez del ego. Pero no una rigidez que implique el no cambio, ¿no? O la transformación de la propia personalidad, como se puede, se puede ver en un proceso de desarrollo personal, sino del reemplazo de una identidad por otra, el reemplazo de una identidad por otra. Por eso aquí habla se convierte en una fuerte ineludible de sufrimiento y pérdidas interminables. Interminables. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y convertirme luego en el hombre más rico del mundo, ¿sí? Pero para cada una de estas dos identidades hay distintos grados y niveles de sufrimiento y posibilidades de pérdidas interminables. Por eso se valora tanto al sabio que ha trascendido todos los pares de opuestos, siempre se habla de eso, ¿no? La trascendencia de los pares de opuestos. Y aquí, como termina esto, es maravilloso. Por encima de todo lo demás, tiene miedo del futuro y del espectro de la muerte, que es intrínseca a su estructura. Porque hasta pues, que no se haya trascendido ah, el ego, o sea, hasta que no se haya viva desde la conciencia del espíritu, siempre vamos a estar sujetos a la rueda de renacimientos, a la rueda de renacimientos. O sea, la trascendencia de la muerte es muy importante. Incluso es un tema muy tratado. En el diplomado se lo pueden ver en la clase 20-21 del módulo 2, donde el maestro habla acerca de la disolución de los elementos al momento de desencarnar.
En realidad uno debe entrenarse para morir. Uno debe entrenarse para el momento de desencarnar y entender cómo este cuerpo está compuesto con unos elementos que van a volver a su origen. Son elementos y componentes de la naturaleza, ¿no? Ahora, es muy interesante porque el ego está muy relacionado con la estructura física, ¿no? La creencia en ser este cuerpo, en ser esta entidad biológica, que en realidad no es más que una maravillosa estructura de biotecnología, ¿no? Que no alcanzamos a dimensionar lo maravillosos que somos, o que es esta máquina más bien. Bueno, 8:42, voy a leer la última. El ego no es un enemigo que tenga que ser sometido, sino solo una compilación de hábitos de percepción no examinados. No examinados. Hábitos de percepción no examinados. Bueno, ¿qué les pareció la lectura? ¿Qué tal estuvo? Interesante las enseñanzas. El ego, el ego, el ego. Hasta que no se trascienda la identidad egoica, bueno, aquí estamos. Muchos puntos, así es. Puntos súper importantes. Muy importante eh, que todo sea una experiencia, ¿no? En el seminario de Tantra que se llevó a cabo el domingo, una de las enseñanzas claves y fundamentales del seminario fue que no se llega a experiencias, al conocimiento, sino es a través de la acción. Al conocimiento no se llega, sino es a través de la acción consciente. ¿Sí? La acción mediada por la inteligencia espiritual, para que pueda surgir y florecer el conocimiento, ¿no? ¿Cuál conocimiento? De sí mismo. No el conocimiento intelectual, el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo. Sí, es un tema muy interesante, Beatriz, y complejo. Bueno, entonces les invito a que sean muy juiciosos con sus prácticas meditativas. Les invito a que piensen todos los días en adoptar un estilo de vida meditativo, ¿sí? Un estilo de vida contemplativo. Aspiremos. Es muy importante tener ideales, queridos y queridas. Súper importante tener ideales, ¿sí? Dentro de las tradiciones iniciáticas antiguas, pues no sé, el ideal del avatar, del maestro, del, sí, o el ideal puede ser una filosofía de vida, sí, ideales. Entonces yo quiero proponerles hoy un ideal, el ideal de una vida contemplativa, contemplando todo el tiempo, ¿sí? Contemplando todos los fenómenos son sujetos de observación y contemplación, ¿sí? Hasta la respiración misma, el pensamiento, la percepción, todo, 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 todo. Entonces, que constantemente vivamos así, porque algo que les voy a decir algo que a mí me parece tétrico. Todo lo que se mantiene firme y fijo en la mente tiende a reproducirse en situaciones y condiciones de vida. Ahora, nosotros tenemos una cantidad impresionante de contenido inconsciente, ¿sí? Que se mantiene fijo en la mente. Contenido inconsciente, o sea que estamos todo el tiempo reproduciendo, proyectando una realidad y no nos damos cuenta, ¿sí? Y quién sabe qué haya en la mente. Hablamos ahorita en el análisis que hacíamos de la lectura de este flujo interminable o esta experiencia tan eónica, tan eónica de la mente con el alma, ¿no? Entonces, ¿cuántas impresiones hay en nuestra mente subconsciente? ¿Cuántas? Entonces, de verdad que urge tomar conciencia, urge. Y no se puede hacer eso si uno no tiene un estilo de vida que le permita hacer eso.
No basta con sentarme un ratico a meditar en la mañana, no basta con, no sé, tener una mala pulgada en el cuello, no basta con tener imágenes en la casa, no. Es necesario vivir un estilo de vida en contemplación, en concentración, hasta llegar algún día a realizar un estilo de vida meditativo, ¿vale? ¿Cómo se remueve esa información inconsciente? Mucha práctica, mucho estudio y recibiendo la mentoría de una persona que le pueda ayudar a uno a través de precisamente conocimientos, enseñanzas, instrucciones, orientaciones y prácticas a que eso suceda, a que puedan darse esos desbloqueos egoicos, esos desbloqueos energéticos. Porque eso también es muy importante. Para la comprensión incluso de algunas enseñanzas, es muy importante tener purificado instrumentos, ¿sí? De la mente. Uno puede acceder a una enseñanza y pensar que la entiende, cuando en realidad no entiende ni pío. Uno puede, la lee, como leíamos al principio en el texto inicial, ¿no? Intelectualmente uno, claro, asociación, esto, pero uno en realidad está entendiendo todo desde su mundo y su bagaje intelectual. Es muy interesante entenderlo. Uno entiende algunas enseñanzas desde su bagaje y capacidad intelectual, y está muy bien, ¿lo entendiste? Pero la esencia de la enseñanza y su poder, el contacto con la esencia y la realidad viviente de la enseñanza requiere una preparación. Y que esa preparación incluye, como aquí lo está comentando Marisela, la remoción, la purificación, ¿sí? De mucha información en la mente subconsciente, ¿vale? Que se da a través de, pues, una entrega, realmente un compromiso con el proceso. Arley, buenas noches, maestro. ¿Qué sucede con las personas que no descubren sus talentos o su proyecto de vida por el ego, basándonos en que todos venimos a vivir, servir y crear? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, ¿listo? Pero básicamente una, y es seguir permaneciendo en el ciclo de sufrimiento. Ciclo de sufrimiento. Porque ignorancia de sí mismo, que implica la ignorancia de sus misiones de vida, de nuestras misiones de vida. Ignorancia de sí mismo implica la ignorancia de nuestros talentos, implica el propósito de servicio, implica el propósito del amor. Ignorancia, la ignorancia de sí mismo y de sus propósitos, misiones, talentos y todo su trabajo, pues implica sufrimiento, implica sufrimiento. ¿Vale? Porque además el ser humano está dotado de grandes capacidades. Estamos dotados de grandes capacidades. El descubrimiento de estas capacidades eh, debe darse a través de un proceso y un compromiso, ¿vale? Un compromiso, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar cualquier duda, inquietud, por favor, eh, al WhatsApp. Bendiciones infinitas.